¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios, tal como lo habíamos prometido. Aquí está el candidato Iván Duque. Ya le habíamos dado una hora en este programa al candidato Gustavo Petro y ahora conversaremos una hora con Iván Duque, candidato del Centro Democrático, y en la misma modalidad que la entrevista con Gustavo Petro traeremos a él algunas preguntas que varios críticos de su programa o propuestas de gobierno han hecho, así como preguntas de editores de la redacción del diario El Tiempo. Bienvenido, candidato Iván Duque. Claudia, un placer estar de nuevo acá en tu programa y un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchas gracias. Empecemos con el tema del día. ¿Por qué no debatir? Bueno, yo creo que fue muy claro que esta ha sido una campaña de muchísimos debates, no solamente a lo largo de lo que fue la primera vuelta, sino el año pasado. Yo contabilicé con el equipo nuestro entre debates gremiales desde enero del 2017 hasta ahora más de 80 y en los últimos 6 meses más de 30 debates. Yo creo que el país además vio demasiada controversia y creo que fue una controversia positiva. Y creo que también hubo unos inconvenientes logísticos que evitaron que se pudiera hacer en términos de quién lo hace, quiénes participan, quiénes preguntan, quiénes moderan. Y creo que además el pueblo colombiano de alguna manera está un poco cansado de tanta debatitis. Pero eso no es lo que uno percibe cuando se le pregunta a la gente en estos días que si quiere ver a Duque y a Petro juntos debatiendo unos días antes de la elección. Yo he debatido muchas veces. Que además es lo habitual para segunda vuelta, ¿no? Porque todos los debates fueron para primera. Yo he debatido muchas veces y de hecho al final de la primera vuelta, en 2 de los últimos debates televisados, el doctor Petro no asistió. No asistió al debate televisado en Antioquia, que era el último organizado por El Colombiano y varios medios nacionales, y tampoco al del Pacífico, el último que organizó Telepacífico. Tampoco hice ninguna crítica a quien no fuera, pero lo cierto es que pues, había dificultades de agenda para algunos, otros no quisieron ir y yo respeto eso, pero lo más importante es que el debate está. El debate está en este tipo de medios de comunicación respondiendo las preguntas, está en la calle y estará en el veredicto final de las urnas el domingo. La lectura de muchas personas es que con la experiencia de Gustavo Petro comparada con las suyas y muchos no demeritan pues su capacidad retórica, dicen de todas maneras la experiencia de Petro se llevaría a Iván Duque en un debate y lo perjudicaría y no quieren pues, arriesgar que va de puntero en las encuestas. Primero, aquí hemos debatido con todos. Yo no solamente debatí con uno, sino con 4. Y es más, cuando varios fueron agresivos en los ataques conmigo, siempre estuve respondiendo con altura y con precisión. Y con el doctor Petro varias veces, además, hemos debatido los dos. Y yo creo que en este momento lo que estamos haciendo cada uno en la plaza pública, en las calles, en los medios y finalmente en las urnas, pues es la culminación de todo un debate muy, muy largo y muy constructivo además. Y creo que las diferencias están más que claras, pero además el tema de la experiencia, pues el desastre administrativo de su gestión en Bogotá, yo creo que es incuestionable. Lo que pasa es que aquí hay 2 Petros. Está el Petro de la primera vuelta y ahora está el que quiere estar poseído por Álvaro Gómez en apariencia. Y yo creo que hoy el país tampoco come cuento o traga entero. El país sabe quién es el camaleón. Ha dicho Gustavo Petro hace algunos instantes en sus redes entonces que como todos los canales se habían organizado para poder hacer un debate entre todos y pues que él se aceptó pues que hagan el debate solamente con él y que pongan pues una silla vacía en el lugar que le correspondería a usted. ¿Cuál es su opinión de eso? Yo no voy a entrar en esas controversias con él, yo sigo haciendo mi tarea y la sigo haciendo como la hemos hecho desde el primer día. Yo nunca le he rehuido a nadie una pregunta, ni he rehuido ningún debate, ni he rehuido ninguna controversia. Al contrario, hemos estado siempre en el debate, con la diferencia que yo sigo siendo el mismo. Yo no estoy cambiando de color como el camaleón según las circunstancias de los niveles de riesgo y en este momento lo que me interesa es seguir trabajando intensamente para que el pueblo colombiano nos dé su respaldo en las urnas el próximo domingo. ¿Pero le da igual si se hace un debate solamente con Petro? Es que eso no es una decisión mía. Es una decisión de lo que... Claro que no es una decisión suya, pero le da igual. Yo creo que los medios de comunicación, tal como estaba previsto, pues acaban de informar que no pudieron ponerse de acuerdo y que la logística no se pudo organizar. Y adicionalmente también había unas dificultades de agenda. Entonces yo creo que improvisar un debate a 2 días, además estando de por medio el Mundial de Fútbol y estando de por medio otra serie de cosas, pues me parece que ya es un momento tarde. Hubiera sido interesante que lo hubieran planteado las primeras 2 semanas. Porque las primeras semanas después de la primera vuelta nadie proporcionó ni siquiera una invitación para tener un debate en televisión o en otros medios de comunicación. Bueno, Hoy esa invitación al menos de esta casa editorial estaba desde antes de la primera vuelta. A todos los debates donde nos han invitado en el tiempo hemos estado.
a todos. Y el último, además, estuvimos los 5 candidatos. Claro, pero la Y el invitación doctor, era para el doctor 14 Petro, además, de estuvo junio bastante, y estaba hecha desde antes de la primera estuvo vuelta. bastante agresivo en aquella ocasión y siempre hemos contestado igual, con altura y con coherencia. Yo no estoy cambiando el discurso a última hora para convertirme en otro candidato. Bueno, pero respóndame la pregunta, porque es que usted ha dicho que no ha recibido invitación, pero la de esta casa editorial, la de los medios de Casa Editorial El Tiempo, estaba hecha desde antes de la primera vuelta para hacerla el 14 de junio, los dos que pasaran a segunda vuelta. La invitación de la Casa Editorial El Tiempo, la última que nosotros recibimos, aquí estuvimos. Y además, en las primeras 2 semanas después de la primera vuelta, nunca fuimos llamados con equipos de campaña a ningún tipo de acuerdos para saber cuáles eran los temas, cómo eran los segmentos, quién moderaba. Y yo creo que esas son cosas que también tienen que estar de por medio en la conformación de un debate. Es que un debate no es simplemente citar a tomarse un tinto. Un debate requiere también que los equipos se sienten a mirar primero cuál es el horario, cuáles son las preguntas, cuáles son los segmentos. Todo ese tipo de cosas que se hicieron además en la primera vuelta y hubo siempre acuerdo. En esta ocasión no lo hubo. Y yo creo que ya improvisar una cosa a últimos días de elección, cuando además estamos en el fragor de la campaña, recorriendo el país, hablando en los medios, pues yo creo que los ciudadanos ya vieron suficientemente las propuestas de nosotros y lo que tenemos que hacer es seguir enfatizando en los espacios que tengamos para que el domingo, en el gran debate y en el debate más importante, que es el de las urnas, sepamos cuál es el veredicto ciudadano. Vamos a un tema del que usted pues ha tratado de desligarse desde que fue desde antes de ser elegido el candidato del Centro Democrático y hay gente que lo dice la tercera reelección de Uribe, va a ser poder detrás del trono, esto no es una cosa entre Petro y Duque, sino entre Petro y Uribe. Bueno, la gente, usted lo sabe, lo dice de muchas formas. Y usted no se ha podido zafar de eso. O sea, estamos a 3 días o 4 de la elección y usted no se ha podido zafar de eso. Estoy en desacuerdo. Pero permítame, termino el planteamiento. Y hay cosas que no le ayudan, como por ejemplo que usted un día dijo, yo metería las manos a fuego por la honorabilidad de Álvaro Uribe. Entonces, mucha gente dice, bueno, ahí está la prueba de que estamos en una elección entre Petro y Uribe, no entre Petro y Duque. ¿Por qué no se ha podido zafar de eso? Primero, estoy de desacuerdo con que no nos hemos podido zafar, al contrario. Este proceso ha sido todo mostrando una candidatura con ideas y con propuestas. Nosotros ganamos la elección en el Centro Democrático en un procedimiento de competencia con 4 candidatos y ganamos a través de una consulta con las bases del partido y con la ciudadanía, con un programa. Fuimos después a las urnas, el 11 de marzo, sacamos más de 4 millones de votos, 1 millón de votos más de lo que sacó el partido, con un programa, y conformamos una gran coalición con Marta Lucía Ramírez. Y después fuimos a la primera vuelta, con el mismo programa, ampliando el respaldo ciudadano, y logramos un respaldo de más de 7,5 millones de votos, la votación más alta en una primera vuelta. Y lo hemos hecho con una identidad. Pero si la pregunta también supone que yo tengo que aceptar un ataque contra la honorabilidad de una persona que considero honorable, eso no tiene nada que ver. Yo he mostrado que tengo una campaña con independencia y con propuestas, pero si a mí me preguntan que si creo en la honorabilidad, sí, claro que creo en la honorabilidad de él. Yo, ¿por qué me tengo que dejar imponer a alguien que quiere desdeñar contra una persona que además valoro y que he visto su comportamiento? Son dos cosas totalmente separadas. Y seguiremos en este debate en eso. Yo sabía que desde el primer día que empezara esta campaña, cualquiera fuera el candidato del Centro Democrático, eso iba a ser el ataque casi que básico. Y lo hemos enfrentado con tranquilidad, porque aquí lo que prima es un programa y unas ideas que han ido conectando con el pueblo colombiano. De todas maneras, uno oye por todas partes que Duque es un buen tipo, Duque es un tipo fresco, que bien, pero yo voy a votar en blanco porque no soy capaz de votar por el que dijo Uribe. O yo le tengo más miedo a Uribe que a Petro, entonces aunque Duque me cae bien, yo voy a votar por Petro. O aunque Duque no tiene un pasado cuestionable, yo voy a votar por Petro. Y eso es lo que está movilizando el voto, sobre todo esos que usted, en este momento, usted y Petro están buscando, que son los de centro. A esos que piensan así, ¿qué le responde? Primero, yo siempre me he definido de centro. Y empecé esta campaña… De centro democrático. De centro. En el Centro Democrático, al interior de lo que fue el proceso de elección del candidato, me definí desde el primer momento de la campaña como una persona de extremo centro. Y había muchas personas que me atacaban, y fueron las tesis de centro en nuestro programa las que nos llevaron a la victoria. Y después hice lo mismo en la primera elección, que fue la consulta del 11 de marzo. Entonces me ratifico en que yo soy una persona de centro. Y creo que lo importante en este momento es seguir hablando con la ciudadanía y mostrando nuestro programa. Yo voy a ser el presidente de Colombia.
El expresidente Uribe va a estar en el Congreso, va a trabajar con la bancada de nuestro partido y ojalá nos ayude a sacar adelante la agenda de reformas. Pero el presidente va a ser yo y voy a conformar un gabinete que le hable al país con claridad, porque primero yo no quiero gobernar con espejo retrovisor, Claudia. Quiero mirar hacia adelante. Yo no voy a llegar a cobrar venganza por nadie, yo no heredo odios de nadie, ni tampoco voy a llevar al país a una herencia de confrontaciones. Yo lo que quiero es que llegue al gobierno una nueva generación, un gabinete que además tenga más del 50% o el 50% mujeres, un gabinete que represente la diversidad territorial del país, un gabinete con solvencia técnica, que tenga además gran capacidad de comunicación y afecto por los colombianos, porque eso es lo que Colombia necesita hoy. Y hay personas que pueden tener dudas, perfecto que las tengan. Yo quiero que me den la posibilidad siempre de dialogar y de conocer nuestro programa. Habrá personas que siempre acudirán a esa crítica simplemente para fortalecer su posición o para tratar de desdeñar de mí. A mí lo que me interesa en este momento es lo que hemos hecho. Sí, ganarnos en la calle el afecto de la ciudadanía, trabajando con cordialidad, con ecuanimidad y sin predicar el odio, sino la esperanza. Tal vez, candidato, lo que algunos cuestionan es que si usted va a tener la libertad, en el caso en que sea elegido presidente, para tomar distancia cuando considere, según su propio criterio, que debe tomar distancia de lo que el expresidente Uribe quisiera, ¿no? Y yo he oído a mucha gente decir, ojalá traicione Duque a Uribe como traicionó Santos a Uribe para que realmente muestre una independencia, Sí, etcétera. mire. Entonces el punto es, si usted le debe su carrera en política a Uribe, ¿se puede distanciar de él siendo presidente? Claudia, usted es periodista, usted dirige un canal, usted empezó su carrera trabajando con Yamid Amad, usted siguió su carrera trabajando con otros directores en medios como CNN, ¿le apoyaron en su carrera para llegar donde está? Claro que lo han hecho. ¿Los valora? Claro que también. Y seguramente si el día de mañana quiere consultarlos, porque su criterio se lo dice, lo hará, pero la decisión la va a tomar usted. Yo tengo un gran respeto por el presidente Uribe. Además tengo coincidencias ideológicas con él. Pero es que yo voy a ser presidente de Colombia. ¿Tiene diferencias con él? Hemos tenido, claro, desde luego. ¿En qué? En varios temas. ¿En qué? Por ejemplo, recientemente lo tuvimos en la elección de Congreso. Yo creo, por ejemplo, que el partido y los partidos deben moverse más hacia las listas cerradas que hacia las listas abiertas. Y eso no fue la imposición de él. Él llevó a que el partido tuviera una deliberación y un sector mayoritario del partido que pensó que tenían que ser las listas abiertas. Yo sigo defendiendo las listas cerradas. Sigo creyendo que eso es lo que más le conviene al país, sobre todo para depurar más la política y mejorar. Nosotros fuimos lista cerrada hace 4 años, lista abierta este año, tuvimos prácticamente el mismo número de congresistas. De pronto tuvimos más congresistas en la Cámara, pero fue más porque hace 4 años no podíamos inscribir listas en todos los departamentos. Pero hay diferencias. Y ha habido diferencias frente a proyectos de ley. Lo interesante es que en el partido nuestro, cuando hay diferencias, se ventilan, se discuten, se agotan. Y en muchas, por ejemplo, hemos terminado otros teniendo la razón. Yo recuerdo, por ejemplo, la discusión del plebiscito. Hubo un gran debate dentro del partido sobre la abstención o sobre el no. Y yo fui un defensor del no desde el primer día. Y durante 6 meses prácticamente fui una voz solitaria hasta que cuando tuvimos el debate internamente, mi criterio y el de otras personas, pues se impuso democráticamente. Pero son cosas distintas. Yo quiero dejar eso además claro. El pueblo colombiano aquí está tomando una decisión frente a un gobernante, frente a un modelo. Y yo voy a ser el presidente de Colombia con unas grandes motivaciones, unir a este país. Yo quiero demostrar que somos capaces de centrarnos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen. Y las diferencias, ventilémoslas en el Congreso y en las Cortes. Sobre eso, candidato, hay unas preguntas de algunas de las personas que mencioné que van a preguntar, pero antes, para cerrar el tema de la desconfianza que genera el respaldo que Álvaro Uribe le da a usted, vamos a ver 2 preguntas. La primera de María Fernanda Carrascal, que es una mujer que tiene muchos seguidores en las redes sociales y se ha declarado seguidora de Gustavo Petro. Vamos a oírla. Hola, yo soy Mafe Carrascal y esta es una pregunta de los jóvenes de El País Primero. Candidato Iván Duque, si las pruebas de alguno de los más de 200 procesos abiertos contra Álvaro Uribe Vélez indicaran que es culpable y que debe ir a la cárcel, ¿usted lo trataría de impedir desde su cargo como presidente? A ver, primero que todo, la pregunta que está haciendo ella tiene que ver sobre la justicia y la autonomía de la justicia.
Álvaro Uribe se ha presentado siempre a todos los llamados que le han hecho. Y ha participado ahí en todos los procesos adversariales y lo seguirá haciendo. Inclusive lo ha hecho muchas veces anticipando los mismos llamados, pidiéndolo él. La justicia tiene un modo de actuar y el presidente de la República no puede incidir sobre los fallos judiciales ni debe hacerlo. O sea, la respuesta es no. Pero la respuesta es muy clara. Álvaro Uribe, estoy seguro, por su forma de actuar, por sus condiciones humanas, que siempre dará la cara y siempre será inocente porque es una persona que ha obrado a lo largo de su vida con honorabilidad. Pero ya lo planteó en el caso hipotético de que la justicia pues dijera que no, es entonces que no es inocente. Es que un presidente de la República no tiene competencias judiciales ni para entorpecer ni para direccionar fallos. Yo lo que espero es que la justicia obre con independencia y obre con independencia para hacer todas las valoraciones probatorias de una persona que siempre ha dado la cara y que le ha demostrado al país que ha obrado siempre con honorabilidad. Bueno, pero la respuesta es no, o la respuesta es como yo sé que va a ser inocente, entonces pues obviamente no. De nuevo, Claudia, lo que estoy diciendo es, la justicia tiene unos procedimientos y unas competencias, el presidente tiene otras. El presidente de la República no debe involucrarse en los fallos de la justicia. No debe, pero el punto es dejarlo claro tan no fácil debe, como un sí o un no. No debe y no puede. Y el expresidente Uribe se ha presentado siempre a la justicia, ha respondido con la verdad y lo que espero que siempre ocurra es que una justicia independiente que valore la contundencia de las pruebas que le ha presentado, pues lo declare inocente. Porque no puede responder no. Yo le estoy diciendo, claro. ¿Usted quiere que le conteste lo que usted quiere que yo le conteste? No, es que aquí hay una persona que manda una pregunta y ella dice perdóneme, es que las preguntas, una pregunta que tiene dos respuestas, ¿sí o no? Las preguntas aquí no son como en un interrogatorio judicial. No, pero no es un interrogatorio judicial, pero digamos que es una pregunta muy clara, es de sí o no. Es una pregunta muy clara. El presidente de la República ni puede ni debe inmiscuirse en las decisiones de la justicia. Y en mi valoración personal de alguien que conozco, que respeto y que he visto cómo actúa, estoy seguro que una justicia objetiva lo declarará inocente. Esa es mi opinión. ¿Por qué tengo que opinar distinto? Inocente? Es que eso es una pregunta ya hipotética, Claudio. Por eso, es que esa es la pregunta, por eso. Perdóneme, es que usted no me puede llevar a mí a un escenario de una pregunta hipotética que parte de la conducta delictual de una persona que considero honorable. ¿Por qué tengo que aceptarlo? O sea, la interpretación que yo hice es la correcta. Si, como sé que lo van a declarar inocente, pues obvio que yo no me voy a meter. Primero, presumo la inocencia de él, porque la inocencia se presume. Entonces, presumiendo la inocencia, estoy seguro que la justicia no lo va a condenar jamás. Y en adición, lo que le estoy diciendo es, ella dice, el presidente de la República hará algo para impedirlo. A la luz de la Constitución y la ley colombiana, ni puede ni debe el presidente, tan sencillo como eso. Vamos a ver la pregunta de John Torres, que es el editor judicial del periódico El Tiempo. Doctor Iván Duque, en la última década su partido, empezando por el expresidente Álvaro Uribe, han cuestionado duramente decisiones de la justicia colombiana. Si usted fuera elegido presidente de la República, ¿cómo garantizará el pleno respeto por las decisiones judiciales, incluso cuando tocan a dirigentes o a personas importantes en su colectividad política? Bueno, lo que he dicho siempre, la justicia en Colombia debería ser independiente y las decisiones de la justicia se tienen que respetar. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero las decisiones de la justicia se deben respetar. Es más, yo he acudido muchas veces a la justicia para hacer valer mis derechos y lo que yo creo pueden ser acciones que protejan a los colombianos, como lo hice cuando demandé el acto legislativo 01 del 2016. Fui a la Corte Constitucional, presenté una demanda que fue respaldada por millones de ciudadanos y la Corte se pronunció. Me dio validez en la mitad de los argumentos míos y en la otra mitad no. Entonces, valoro y respeto los fallos de la justicia. A propósito de eso, le quiero pedir que explique de nuevo su propuesta de una sola corte, porque mucha gente dice, no, pues es que así es más fácil para, digamos, no mantener la independencia de poderes, porque entonces no son 3 o 4, sino solamente una, y entonces, ¿qué vendría siendo la justicia especial para la paz dentro de esa propuesta del candidato Duque? Separemos dos cosas. La propuesta nuestra de reforma a la justicia, que además la he ventilado desde hace mucho tiempo, tiene los elementos más importantes antes de hablar del sistema de cortes. ¿Cuáles son?
que nosotros tengamos en Colombia primero una política de talento. ¿Para qué? Para que la rama vaya a las facultades de Derecho y seleccione la mejor gente posible. Que esas personas además tengan los incentivos para permanecer. Y uno de esos es que nadie pueda llegar a ser magistrado sin haber estado un mínimo de tiempo en la rama. Eso ayuda a prevenir esos garrochazos de quienes pasan de los bufetes o de la academia sin haber estado allí, desincentivando a los que están haciendo el camino de carrera. Fortalecer las primeras y las segundas instancias. Tener el expediente electrónico. Hacer la evaluación de las providencias judiciales. Tener una orientación y unificación jurisprudencial. Ese es el corazón de la propuesta. Y lo que yo planteé nunca fue una tesis. Dije, esta puede ser una discusión que se origine, sabiendo que es controversial. El problema no es si es una o si son dos, el problema es que tenemos 5. Y esas 5 claramente han tenido algunas dificultades en el pasado, que son dificultades de colisión de competencias, que son dificultades en el número de magistrados, en que haya muchas veces incertidumbre. Pero eso no lo digo yo solamente. Lo han dicho juristas como Jaime Arrubla, como Juan Manuel Charri, la Comisión Bonivento discutió sobre eso, la Corporación de Excelencia en la Justicia. Y yo fui hace 2 semanas a Cartagena a un debate donde fui el único presidente, el único candidato a la presidencia, perdón, que se presentó allá y expuso su posición y les dije, señores magistrados, yo no vengo acá a buscar la revocatoria de ninguno de ustedes, ni vengo acá a pasar por encima de la justicia colombiana. Yo lo que quiero es que le demos a Colombia la posibilidad de concertar políticamente y con las altas cortes una reforma a la justicia que le sirva a Colombia para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Que podría ser unificar las cortes. O 2 o 3, pero no es un debate que yo voy a imponer. Esa es una propuesta, pero esa no es la propuesta que tiene que surgir, porque la idea es poder concertar entre todos. El problema no es si es una, el problema es que hay 5. Y las 5 han tenido muchas dificultades en el pasado. Inclusive había un relativo consenso para suprimir el Consejo Superior de la Judicatura. Hoy lo que yo quiero es hablar con las Cortes. Si definitivamente el consenso lleva a que no se reduzca, pero que haya una instancia de coordinación, bienvenida. Además, eliminando las facultades electorales de muchas de ellas, que yo creo que eso también tiene un relativo consenso. Para ir a comerciales, ¿qué, dentro de su eventual propuesta, qué papel jugaría la Justicia Especial para la Paz? Yo creo que la Justicia Especial para la Paz hoy tiene enormes desafíos. ¿Cuáles son los desafíos más grandes? 1, la temporalidad. Porque fue una justicia para una transición y además con decisiones que tomó la Corte Constitucional, pues además se ha reducido sustancialmente el número de personas objeto de investigación, sobre todo por la salida de los terceros civiles. Entonces eso de pronto también tendría que ver con la temporalidad. Pero más allá de eso hay 2 cosas. La Corte Constitucional dijo el año pasado en una sentencia que la JEP tiene que asegurar proporcionalidad en la sanción. ¿Qué se va a entender como proporcionalidad? Es supremamente importante, porque eso depende que no se generen visos de impunidad a la luz de los cuestionamientos que ha hecho la propia... No puedan hacer política quienes sean condenados por la ejemplo, JEP, ¿qué he dicho yo? Si hay alguien que está en la representación política y la JEP ratifica una condena por un crimen de lesa humanidad, pues lo lógico es que no sea compatible estar allí con la sanción. Y en ese caso lo que tendrá que hacer el partido es reemplazar a esa persona con otra que no tenga pero eso entraría dentro de su propuesta de reforma a la justicia o de la propuesta de reforma al acuerdo de paz. Es uno de los planteamientos y las observaciones que le hemos hecho a los acuerdos de paz. Entre otras cosas, hay algo más delicado, que en los acuerdos se decía que al decir toda la verdad no habría pena carcelaria, penitenciaria o semejante. Y después en la letra menuda de la ley estatutaria, que todavía no ha pasado por la Corte, no ha pasado por la revisión de la Corte, se dice que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces yo creo que también para los derechos de las víctimas, a una reparación moral, material, económica, es importante que sobre esas cosas se hagan claridad. Pero en su hipotético gobierno, ¿la JEP seguiría existiendo o no? Yo creo que en este momento la JEP está existiendo. No, digo, en su hipotético gobierno. Es que existe, Claudia, existe por una creación no solamente jurisprudencial, sino también por una creación legal y casi que constitucional. O sea, dentro de su reforma no contemplaría desaparecer la JEP para que la justicia ordinaria se encargue. En este momento, como están las cosas, la JEP existe.
y la JEP va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer es modificarla estructuralmente en aquellas cosas donde no se garantice para las víctimas verdad, justicia, reparación y no repetición. Bueno, a propósito, cualquier reforma que se vaya a hacer para modificar o mejorar las cosas que están saliendo mal, tiene que ser sobre la base de los derechos de las víctimas. Verdad, justicia, reparación y no repetición. a propósito de esto, la editora de paz del diario impreso El Tiempo tiene una pregunta que vamos a ver al regresar de comerciales de Mejor Hablemos. Doctor Duque, usted sabe muy bien la importancia de las relaciones con el mundo y sabe también que la comunidad internacional le dio un apoyo muy grande a los acuerdos de paz con la FARC. ¿No le parece a usted que modificar los acuerdos haría quedar a Colombia ante el mundo como un país que incumple sus compromisos? A mí me parecería que es peor quedar ante el mundo hablando de paz y ver que en el país el combustible de la violencia que ha sido el narcotráfico sigue creciendo. Por eso parte de las modificaciones que se han propuesto es para evitar que el país siga nadando en coca. Y el evitar que el país siga nadando en coca significa que de ahora en adelante cualquier organización que pretenda estar en el narcotráfico y en el terrorismo sepa que aquí no va a haber el rasero de antes de considerar el narcotráfico como un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Eso es una ganancia para el país pensando en el futuro. El argumento que dan las FARC... Pero déjame, yo termino. Quedar mal con la comunidad internacional es que sigamos viendo que armas y dineros escondidos aparecen y terminan siendo empleados por disidencias para seguir en las actividades violentas. Tercero, quedar mal con la comunidad internacional es que responsables de crímenes de lesa humanidad no tengan unas sanciones proporcionales o, lo que es peor, tengan compatible una representación política con el cumplimiento de esas penas. Nada de lo que aquí se ha propuesto modificar es para hacer trizas los acuerdos. Todo lo contrario, es para que superemos esa fractura que dejó este gobierno de dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, y que nosotros nos pongamos de acuerdo en una paz sostenible y creíble. Y por último, en el tema de la justicia especial. Ese tipo de sanciones por crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional han dicho que deben ser proporcionales y la Corte Constitucional también. Si no hay una proporcionalidad, claramente también quedaremos muy mal ante la comunidad internacional. Entonces, cuando yo he dicho no vamos a hacer trizas, pero vamos a hacer estas modificaciones, es pensando en el pueblo colombiano. No es un tema de santistas y uribistas, es corregir lo que está saliendo mal. Tratando de entenderle lo que dice o llevándolo a la realidad que conocemos, ¿usted se jugaría por decir que en su gobierno, si Timochenko es condenado por una masacre, tiene que ir a la cárcel? ¿O dentro del, si dice la verdad de esa masacre, debería recibir los beneficios de lo acordado? Basta con leer el Estatuto de Roma para saber qué es proporcionalidad. Inclusive, en la transicionalidad se puede hablar de reducciones sustanciales de la pena, pero no de la ausencia de pena. Y la ausencia de pena, aún quienes han tratado de llevarla a un extremo benigno, reconocen que tiene que haber una restricción efectiva de la libertad. Yo siempre dije, claro que deben tener una restricción, pero más que una restricción, una privación. Y esa privación no necesariamente tiene que implicar cárceles con barrotes, pero donde no haya privación, si no lo hace el Estado colombiano, el día de mañana lo va a hacer la justicia internacional. Uno podría decir, Iván Duque dice, en mi gobierno, los líderes de las FARC que sean condenados por la JEP van a ir a la cárcel, aunque no sea una de barrotes, pero van a estar en algo que se llame cárcel. En mi gobierno, cualquier persona que haya cometido un crimen de lesa humanidad, no solamente porque yo lo crea, sino porque lo dijo la Corte Constitucional cuando habló de proporcionalidad y porque hace parte de los compromisos internacionales de Colombia ante la Corte Penal Internacional, debe existir una sanción que sea privativa o restrictiva de la libertad, lo suficientemente dura o lo suficientemente contundente para asegurar que el día de mañana la Corte Penal Internacional mutuo propio no va a salir a buscar esa sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una restricción y una privación
que no necesariamente implique cárceles con barrotes, porque puede tener otro modo de restricción o privación, como las colonias agrícolas de las cuales nosotros hablamos durante tanto tiempo, porque es la base de una justicia creíble. Si aquí hay criminales de lesa humanidad que no tengan sanciones proporcionales, y si aquí hay criminales de lesa humanidad que pretendan pasar impunemente por la sociedad ostentando altos cargos, la primera que va a hacer una inculpación va a ser por mutuo propio la Corte Penal Internacional. Hablemos de la lucha contra el narcotráfico. El país está, pues como todos lo sabemos, inundado de cultivos de coca de nuevo. ¿Usted en su gobierno volverá a la fumigación aérea con glifosato? Yo he dicho lo siguiente, el glifosato está prohibido para la fumigación en este momento por una decisión de la Corte Constitucional. Si Colombia quiere hacer algún tipo de aspersión, tiene que ser con un químico distinto. Pero adicionalmente, yo estoy de acuerdo con aquellas decisiones que dicen que hay que minimizar cualquier daño a terceros. Y por eso el mundo tiene hoy tecnologías que pueden ser empleadas, como la fumigación con precisión, con drones, que permiten llegar a los cultivos de manera más efectiva, minimizando, prácticamente eliminando cualquier riesgo en terceros, y adicionalmente tiene que ser con un químico distinto. Pero antes de eso, lo que necesitamos es erradicación y sustitución obligatoria, también de la mano con el desarrollo alternativo. Hay que llegar a esa... ¿Qué es lo que está en el acuerdo, no? Pero en el acuerdo hay muchas cosas que son imprecisas, porque el acuerdo habla de la erradicación voluntaria, y habla de la erradicación voluntaria. Después en la reglamentación limitaron una serie de extensiones que se consideran cultivos de subsistencia, que han generado una migración de personas que están en la agricultura lícita a lugares donde hay cultivos ilícitos, para que se protejan bajo esa figura y permitan expandir el área sembrada. Hoy lo que nosotros necesitamos es, en esas zonas, llegar con una intervención, pero no una intervención solamente policiva. Lo que hay que buscar es también el desarrollo de los otros cultivos y buscar una sostenibilidad y una comercialización. Por ejemplo, la primera ministra de Noruega estuvo acá hace más de 2 meses, me reuní con ella y seguramente se reunió con otros candidatos, y le dije, en Noruega ustedes van a demandar aceite de palma en bruto para transformarlo en combustibles. Si ustedes le dieran esa oportunidad a Colombia, podríamos pasar de 500.000 a casi 1 millón de hectáreas sembradas de palma, y muchas de ellas también en zonas donde ha estado presente el cultivo ilícito, generando empleo permanente. Ese tipo de alternativas también es bueno contemplarlas. Para cerrar el tema de paz, 2 preguntas más. La primera, que tiene que ver con Santrich, y voy al argumento de Humberto de la Calle, que es, yo no estoy diciendo que no lo extraditen, estoy diciendo que primero responda acá ante sus víctimas. ¿Eso tiene sentido para usted? Pues es que yo no voy a entrar a hacer más evaluaciones sobre esa tesis del doctor Humberto de la Calle, porque él un día dijo que no, que tenía que ser extraditado, después dijo que tenía que ser estudiado. No, pero digo, al margen de eso, la realidad es que hoy está suspendido el proceso. Al margen de eso hay una realidad contundente. Los acuerdos señalan que quien cometa delitos con posterioridad a la firma de los acuerdos entran en la justicia ordinaria. Hay una parte de los acuerdos y su desarrollo normativo que dice que, a pesar de haber dicho eso, la JEP tiene que simplemente dar el visto bueno para valorar si el delito fue cometido con posterioridad o no. El señor Santrich fue capturado en una operación donde participó la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general de la Nación salió en una locución con el presidente de la República y dijo tener evidencia contundente, porque sin evidencia no lo pueden capturar, sin una violación del debido proceso. Entonces, si la evidencia está, lo que se espera es que la JEP, en un trámite expedito, simplemente certifique. Y al certificar se proceda con una extradición de manera rápida. Pero ya vamos en que el proceso de la JEP se demora, lo pelotean, lo empiezan a enredar, y después termina convertido también en casi que en otro proceso previo. Claro, pero y eso obviamente genera enorme desconfianza. Con el asunto de las extradiciones no son generalmente rápidas. Al contrario, la Corte se toma un montón de tiempo para evaluar el material. Aquí se han presentado extradiciones en menos de 60 días en el país. Sí, pero ¿a cuánta gente ha extraditado Colombia? A más de 4.000 personas, y no son todas extradiciones flash. El presidente puede decir, no, que se quede aquí y lo extraditamos dentro de 4 meses o dentro de 6 meses, o cuando le diga la verdad a sus víctimas. En su caso, porque si usted se eligió presidente, es a usted a quien le va a tocar la decisión. El tema son los ¿Usted mensajes. va a privilegiar que Santrich le diga primero la verdad a sus víctimas en Colombia, el o tema, que el tema, Claudia, es
las cosas hay que hacerlas compatibles. El señor Santrich debe ser extraditado. Y debe ser extraditado por las razones que expuso el fiscal general de la Nación, además en una locución con el presidente de la República, que supongo que si el presidente de la República permite que el fiscal salga en una locución con él, es porque está de acuerdo con él. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? ¿Debe ser extraditado? ¿Cuándo? Lo más pronto posible, pero además bajo la siguiente premisa también. Tiene que ser extraditado en una cooperación con la justicia colombiana para que mientras cumple su pena pueda también seguir participando en los procesos de verdad, justicia y reparación en Colombia. Y de hecho, lo que debe buscar la cooperación judicial con los Estados Unidos es que una vez cumpla esa pena por narcotráfico, deba regresar a Colombia y dar la cara por los otros delitos que tiene pendiente con la justicia colombiana. Esa es la lógica. O sea, uno de sus primeros actos de gobierno será autorizar la extradición de Jesús Santrich. La extradición de Jesús Santrich tiene que pasar primero, en este momento, por una decisión que va a tener que tomar la Corte Constitucional sobre esta especie de conflicto de competencias. La Corte tendrá que pronunciarse. Una vez se pronuncie la Corte y dé claridad, pues la justicia ordinaria tendrá que hacer la valoración y decir se puede o no se puede extraditar. Y cuando eso llegue a su despacho, al otro día usted dice se adiós, Santrich. Se cumplirá la ley. Última pregunta cumplirá la ley, claro. Última pregunta sobre paz. Con el ELN, yo sé que usted ya le respondió a Pablo Beltrán que usted no va a ir allá a reunirse con él, ni mucho menos, pero ¿cuánto tiempo le va a dar a esa negociación una vez usted se ha posicionado hacia ese elegido? Lo importante es tener claro cuál es la voluntad del ELN. El ELN realmente quiere desmovilizarse, desarmarse y reinsertarse. Si tiene esa voluntad, entonces busquemos el camino de lograrlo. ¿Usted ya tiene claro esa voluntad entonces, o va a esperar una vez a posicionarse para dar un pues tiempo a ver Pues es que yo creo cuánto... que los hechos hablan por sí solos. ¿Cuáles son los hechos? A finales del año pasado se hizo un cese al fuego. ¿Y qué hicieron ellos? Reaccionar con violencia y más violencia. Bueno, pero entonces... Claro, pero déjame terminar. Claramente siguen cometiendo actos criminales. Entonces, ¿cómo podemos darle confianza a esto? Y voy a decir, a mí no me gusta y nunca me ha gustado ese argumento de aceptar, negociar y conversar mientras se están ejecutando actos violentos en otros lugares del país, porque entonces la violencia se convierte en un instrumento de presión en la misma mesa y casi que es legitimar la violencia como un medio de presión al Estado, con un elemento aún más grave. Durante el proceso con las FARC, entre el momento en que empezaron los diálogos en La Habana y el momento en el que culminaron, hubo muchos actos criminales cometidos por las FARC. Y seguramente no van a tener sanción. Y entonces eso lo ve el ELN. Y dice, pues perfecto, entonces tengo licencia para matar. Licencia para cometer actos criminales porque no me van a dar un trato inferior al que le dieron a las FARC. Para que eso no ocurra, para que construyamos una paz creíble, lo que yo he planteado es, aceptemos un argumento que el ELN planteó en Maguncia en el 98, concentración previa, con supervisión internacional. Eso no me lo estoy inventando yo, ellos lo aceptaron en el 98, pero permítame... pero con esa supervisión, que ellos también suspendan todas las actividades criminales y que definamos un periodo claro, con un elemento adicional. Puede haber una medida transicional y esa transicionalidad puede acarrear una reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de ellas. O sea, 7 de agosto de 2018, si Iván Duque es elegido este domingo por los colombianos, usted dice, mando a alguien, el mismo señor Gustavo Bell, no sé si tiene pensado cambiarlo, vaya y dígales, concentración y miremos la transición. Pues yo les diría un argumento. En 1 o 2 meses debemos tener claro este panorama. A los 8 días usted dice, si me dicen que no, se acabó la mesa. Yo llegaría con un argumento muy claro. Desde luego, aquí no se trata de llegar a pisotear y a pasar por encima de las cosas en las que haya avances. El punto es donde las cosas son creíbles. Entonces, lo primero es que en efecto, cuando sea presidente de los colombianos, desde luego que voy a asumir con todo el compromiso y con toda la seriedad el proceso donde está, pero aceptarlo significa también decirles, señores, miren cuál ha sido su comportamiento a lo largo del tiempo. Señores, ustedes plantearon en el 98 la concentración previa.
Entonces démosle la posibilidad a los colombianos de construir una paz creíble y no cometer los errores del pasado. Entonces los invito a que consideren la concentración previa con la supervisión internacional. Y con un plazo para respuesta Claro, a eso, me imagino. claro. ¿De Y cuánto tiempo? Pues tiene que ser un plazo lo suficientemente claro con una advertencia también. Donde sigan cometiendo actos de terrorismo, levanto la mesa. Pero yo no voy a dejar que se arriesgue una sola vida del pueblo colombiano mientras ellos hablan de paz en La Habana, con el Estado sentado en una mesa y que ellos estén masacrando, secuestrando o extorsionando colombianos. ¿Mantendrá a Gustavo Bell? Tengo respeto por él, he tenido buena relación con Fue él. vicepresidente de Andrés Pastrana, que Pero respalda su además, candidatura. pero a margen de eso, lo respeto a él, lo conozco. Creo que es una persona seria. Y desde luego parte de obrar con seriedad es escucharlo a él y que él nos diga cómo está viendo el proceso. Acuérdese que hubo un jefe negociador anterior, que fue Juan Camilo Restrepo, que renunció porque dijo además públicamente que el ELN no tenía ninguna voluntad de paz, que seguían además cometiendo actos de barbarie. Digamos, pero para la pregunta es, ¿podría dejar a Gustavo Bell? Pues me parece Podría importante, ser. primero me parece importante hablar con él, para que haya una clara explicación de su parte de cómo está viendo el proceso. Y yo quiero ser muy enfático en esto, Claudia. El país no puede estar sometido a un chantaje donde se hable de paz en una mesa y por otro lado usted masacrando colombianos. Y que ellos pretendan seguir masacrando colombianos para que eso les dé legitimidad en la mesa. Eso no lo puede aceptar un presidente que además tiene que cumplir el mandato constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos en todo momento y lugar. Tengo que hacer una nueva pausa para comerciales, pero cuando regresemos ya vamos a cambiar de tema y yo quiero que usted responda a esta pregunta de José Antequera, que también respalda la candidatura de Gustavo Petro. Escuchemos. Candidato Iván Duque. A través de su cuenta de Twitter, usted expresó en el año 2011 que era peligroso que se administrara la justicia con textos religiosos. En el año 2012 felicitó al expresidente Barack Obama por el hecho de que se aprobara en Estados Unidos el matrimonio igualitario. La pregunta es, ¿qué otra clase de principios y de opiniones usted está dispuesto a cambiar a partir de la alianza de su partido con personajes que han demostrado su persecución a la diversidad y que no apoyan los valores de la libertad, como el exprocurador Alejandro Ordóñez, como Vivian Morales o como Germán Vargas Lleras? Ya volvemos a Mejor Hablemos con la respuesta a esta pregunta. Estamos en Mejor Hablemos conversando con el candidato a la presidencia, Iván Duque. Le preguntaba a José Antequera sobre su cambio de postura respecto a temas que tienen que ver con los derechos de los homosexuales. Lo primero es, la justicia no se administra con textos religiosos, estoy de acuerdo y me he mantenido siempre en eso. Yo creo en la separación del Estado y la Iglesia. Yo soy una persona católica, soy una persona de fe, pero uno gobierna es con la Constitución. La Biblia es un orientador de una fe propia, pero uno no gobierna con el texto religioso. Uno se gobierna con la Constitución y la ley. Y el que administra justicia tiene que administrar justicia con la Constitución y la ley. Me viene, perdón, le tengo que interrumpir porque todo el mundo vio el video en el que usted con un pastor, el pastor le hace repetir jurando sobre la Biblia que ese va a ser como su faro, luz y guía. Perdón. Respecto a eso, ¿qué dice? El pastor en un evento rezó por mí y me invitó públicamente a una oración por mí. Y también la han hecho sacerdotes. Y también la han hecho rabinos. Personas con las que he tenido relación en la vida y quieren orar por mí. Eso es una cosa muy distinta a decir que es que yo estoy predicando acá que aquí se va a gobernar con un texto religioso. Jamás he dicho eso. Jamás. Y he sido además un defensor de ese principio de la separación de iglesia y Estado. Y frente a lo otro, ese pronunciamiento del 2011 es un pronunciamiento, entre otras cosas, por las diferencias que hay con Colombia. Muchos de los que me atacan dicen, es que usted tiene un sesgo frente al tema del matrimonio. No, yo no tengo un sesgo, ahí está la Constitución. La Constitución tiene un artículo que es el artículo 42. Y el que la quiere discutir, pues entonces demos la discusión de la reforma. Pero hoy en Colombia, hoy, una pareja del mismo sexo se puede ir a casar a una notaría por un mandato de la Corte Constitucional a la espera de que el Congreso reglamente. Y el Congreso no va a reglamentar y yo no voy a llegar a promover una legislación para esa reglamentación. Y lo otro, yo sí valoro los avances que ha tenido Colombia, porque Colombia en materia de derechos estaba mucho más adelantado que Estados Unidos cuando se tomó esa decisión en el 2011, porque Colombia ya tenía igualdad de derechos patrimoniales, igualdad de derechos sucesorales e igualdad de derechos pensionales. En Estados Unidos ni siquiera esos tres derechos estaban asegurados en la gran mayoría de estados.
Por eso hice ese pronunciamiento. Claro, pero para muchas personas... Jamás podrá aparecer una persona que diga que de mi boca o en mi actitud de vida hay algún comportamiento homofóbico. Soy una persona respetuosa de la intimidad y respetuosa de las minorías. Claro, y me he mantenido así. Ahora, que el doctor Ordóñez dice una cosa, bueno, el doctor Ordóñez será el doctor Ordóñez. Pero el doctor Ordóñez y yo tenemos coincidencias y grandes diferencias. ¿Qué rol va a jugar él en su eventual gobierno? Yo no estoy en este momento nombrando gente, Claudia, pero lo que sí le voy a decir, y se lo digo con claridad, como se lo he dicho al país, ¿cuál es el gabinete que yo quiero? Quiero un gabinete principalmente de una nueva generación. Quiero un gabinete donde haya una gran participación de la mujer, la mitad o un poco más. O sea, y además, por que ser haya, de nueva generación debemos entender, y además, Ordóñez no va a ser parte de su gabinete. Le estoy diciendo el gabinete que quiero. Usted puede interpretar quién entra y quién no entra según esas prerrogativas. Pero le voy a decir una cosa, yo por él tengo aprecio y tenemos grandes diferencias. Y fuimos a una elección el 11 de marzo con nuestras diferencias. Y un número importante de colombianos, más de 4 millones, respaldaron mi candidatura con mi propuesta, con mis diferencias con Marta Lucía Ramírez y con mis diferencias con Alejandro Ordóñez. Me siento muy contento que Marta Lucía Ramírez sea mi fórmula de la vicepresidencia y compartimos muchas de estas ideas de respetar la intimidad y al mismo tiempo gobernar con la Constitución y la ley. Preguntaba él también por Vivian Morales. ¿Ustedes en el eventual gobierno, usted en su eventual gobierno, va a sacar adelante el referendo o la consulta? No estoy segura en este momento cuál es el mecanismo que buscaba Vivian Morales para que las parejas o las personas solteras no puedan adoptar. Le recuerdo una cosa, yo tuve muchas diferencias con ese referendo en el Congreso e intervine y tuve una diferencia grande también con Vivian. ¿Cuál era la diferencia más grande? Primero, la diferencia es que yo creo en la adopción monoparental. La adopción monoparental es una opción que existe en Colombia hace mucho tiempo y que va de la mano con el artículo 44 de la Constitución. Y hay mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos democráticos ahí están. Por si se quiere llevar una diferencia en la sociedad a que sean las urnas las que lo determinen. Pero usted no respaldaría pero yo soy claro. Yo en materia de derechos civiles, yo me guío en este momento por la Constitución y por la ley. Y yo no voy a hacer ningún tipo o promover ningún tipo de legislación que le quite derechos a alguien hoy en Colombia que le hayan sido otorgados por la Constitución, por la ley o por la jurisprudencia. Ahora que me contestó sobre el gabinete y dice que quiere un gabinete que sea una nueva generación, recuerdo una respuesta que me dio el expresidente Gaviria, que lo apoyó a usted unos días después de la elección, en la que dijo una cosa distinta a la que había dicho por la mañana en las emisoras de radio, que había dicho, yo no estoy buscando puestos para mi hijo Simón, etcétera. Y a mí me dijo, bueno, en el primer gabinete de Duque no estará Simón, pero yo no puedo asegurar que más adelante Simón no vaya a querer ser ministro. Eso quiere decir que no, yo no le puedo contestar de que usted le ofrezca un ministerio a Simón Gaviria está. ¿Usted cree también que le conteste por el expresidente Gaviria? Primero, yo no sé qué fue lo que le contestó el expresidente Gaviria. Yo lo que le estoy diciendo es el gabinete que quiero y además una cosa que le he dicho públicamente, quiero un gabinete de 4 años. Yo no quiero ministros chispita mariposa, que los prenden y brillan un ratico y después los tiran y aparece el siguiente. No, yo quiero un gabinete estable. Nueva generación, un gabinete estable, una gran participación de la mujer. Simón Gaviria es nueva generación, ¿cierto? Mire, si usted me quiere llevar a decir que va a nombrar ministro de Simón Gaviria, yo no estoy nombrando ministros en este momento y le soy muy claro frente al gabinete que yo quiero. Y por otro lado, si usted me pregunta que si en lo personal y en lo profesional conozco a Simón Gaviria y valoro a Simón Gaviria, sí, lo conozco y lo valoro. Y hemos sido además contradictores también. Yo fui muy crítico de su plan de desarrollo y también cuando propuso cosas que creí que le servían al país estando en planeación y yo como senador las respaldé, como lo hice con otras personas del gobierno. Para mí las personas que están en el gobierno y hacen bien su tarea, aun cuando tengamos diferencias, no son mis enemigos. Y hay muchas personas que trabajan en este gobierno por las cuales tengo respeto y además admiración profesional. Son dos cosas totalmente distintas. ¿No se podría trabajar con personas de este gobierno en los altos cargos? Claro, ¿y por qué no? No, pues porque como hay estas diferencias, mucha gente dirá, aquí hay gente muy valiosa. ¿Cómo no va a ser valioso? ¿Cómo no va a ser valioso una persona como Luis Fernando Mejía? ¿Cómo no va a ser valioso una persona como Karen Abudinen?
¿Cómo no va a ser valiosa una persona como Dmitry Savinovich? ¿Cómo no puede ser valiosa una persona como Joshua Mitroti? Muchas personas que han participado en el gobierno, que tienen experiencia. Podemos hacer gabinetología con Es ese, que yo no, con es que esos yo no nombres, estoy ¿no? nombrando ministros, yo lo que estoy diciendo es, hay personas del gobierno que yo valoro, que si uno puede trabajar con personas que han trabajado en otros gobiernos, desde luego. Hay muchas personas en este país que han trabajado en gobiernos anteriores y son personas jóvenes que pueden aportar, y otras que no han estado en el gobierno reciente o que no estuvieron en los últimos 2 gobiernos, pero tienen una gran experticia profesional en otras áreas, o vienen de la dirigencia académica, o vienen de participar en organismos multilaterales, o vienen de la dirigencia sindical. Aquí no podemos segmentar la sociedad entre quienes sí y quienes no. Aquí hay que tener una valoración objetiva de la mejor gente, y me la quiero jugar por un gabinete con la mejor gente posible al servicio del pueblo colombiano. Bueno, se me quedan unas preguntas por fuera. Le voy a ofrecer excusas a Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de la alcaldía de Gustavo Petro, y también al secretario de FECODE, Rafael Cuello, que habían enviado unas preguntas que ya no vamos a alcanzar a hacer. Así como esa que mucha gente quiere oír, ¿cómo va a gobernar con esa gente que se le unió para segunda vuelta? Se acaba el tiempo, pero le hago una pregunta final. Si usted es elegido presidente a los 45 años, ¿va a estar jubilado y con pensión de presidente o de expresidente? Yo no voy a ¿Ha estar... pensado en eso? Yo no voy a estar jubilado, seguramente me dedicaré a otras cosas de la vida. Lo que sí nunca dejaré de hacer es servirle a mi país, en lo que pueda hacer, en otros frentes seguramente, pero servirle a mi país. ¿Con pensión de expresidente o piensa buscar Yo dije otra? una cosa aquí hace mucho tiempo y, Sí, me ratifico en ella. Yo creo que hay que llegar a un punto donde las pensiones de los expresidentes se causen también por la edad y no necesariamente por haber dejado el cargo. Y yo estoy dispuesto a plantear eso para que el pueblo colombiano vea, además, no solamente mi compromiso con una reforma pensional seria, sino también en estar dispuesto a que conmigo se empiece un nuevo régimen, y un nuevo régimen a partir del cual el expresidente que no tenga los años de pensión, pues no se jubile con la pensión de expresidente inmediatamente. Muchas gracias, candidato Iván Duque. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche. Mejor hablemos.